Imagina que estás al aire libre, a altas horas de la noche, en algún lugar alejado de la ciudad. El cielo que se extiende sobre ti está completamente despejado, un vasto lienzo negro salpicado de miles de puntos de luz. La Vía Láctea se extiende por el firmamento formando un arco pálido y fantasmal. Es uno de esos momentos excepcionales en los que te sientes verdaderamente pequeño, plenamente consciente de lo enorme que es el universo y de lo frágil que eres dentro de él. Echas la cabeza hacia atrás y respiras el aire fresco de la noche, y durante un breve y hermoso instante te sientes en paz. Entonces lo ves. Al principio no es más que una tenue mancha entre las estrellas, apenas distinguible del resplandor del fondo, pero en el transcurso de unos minutos se mueve. Al principio lentamente, luego más rápido. Un punto de luz tenue y constante que no parpadea, no titila, no se comporta como ninguna estrella que hayas visto jamás. Tus ojos lo siguen por el cielo, y en algún lugar recóndito de la parte primitiva y animal de tu cerebro, se dispara una señal. Algo va mal. Algo se acerca, y viene directamente hacia nosotros. Esto no es una historia de ciencia ficción, no es un guión de Hollywood. Lo que estoy a punto de contaros se basa en física real, matemáticas reales, ciencia geológica y astronómica real. La amenaza de la que vamos a hablar esta noche existe. Ha existido desde mucho antes de que el primer ser humano respirara en este planeta. Y si el universo sigue su curso sin nuestra intervención, seguirá existiendo mucho después de que el último ser humano haya desaparecido. Esta noche vamos a hablar del impacto de un asteroide. Vamos a hablar de lo que realmente significa, no la versión edulcorada de las películas de palomitas, sino la cruda realidad física, geológica y biológica de lo que ocurre cuando una roca del tamaño de una montaña, o de una pequeña ciudad, o de una nación, golpea la Tierra a 70.000 kilómetros por hora. Vamos a hablar de los asteroides cuya existencia ya conocemos, aquellos que estamos observando en este mismo momento con nuestros telescopios, nuestros sistemas de radar y nuestros ojos llenos de inquietud. Y vamos a hablar de lo que el universo ya le ha hecho a este planeta, y de lo que podría volver a hacerle. Porque no nos equivoquemos, esto ya ha ocurrido antes, volverá a ocurrir. La única pregunta es ¿cuándo? Primera parte. La naturaleza de la amenaza. Antes de seguir adelante, necesito que entiendan algo sobre el sistema solar en el que viven. La mayoría de nosotros llevamos en la mente una imagen del sistema solar que absorbimos en la infancia. El Sol en el centro, 8 planetas marchando hacia afuera en elipses ordenadas y bien comportadas, todo limpio, estable y predecible. Una especie de mecanismo cósmico, marcando el tiempo en silencio. Esa imagen es una mentira. La realidad del sistema solar es mucho más caótica, mucho más violenta y mucho más peligrosa de lo que jamás sugirió ningún póster de aula. Entre Marte y Júpiter hay una región del espacio llamada el Cinturón de Asteroides, una vasta y extensa colección de objetos rocosos y metálicos que varían en tamaño desde diminutos granos de polvo hasta Ceres, un planeta enano de casi 1.000 kilómetros de diámetro. Se estima que solo en el cinturón principal hay más de 1 millón de asteroides con un diámetro superior a 1 kilómetro, más de 1 millón, y esos son solo los que hemos encontrado, pero el cinturón principal no es el único lugar donde habitan los asteroides. A través de la compleja coreografía gravitatoria de Júpiter, Saturno y los demás planetas gigantes, los asteroides son empujados regularmente fuera de sus órbitas estables y enviados por nuevas trayectorias. Algunas de estas trayectorias cruzan la órbita de Marte. Algunas cruzan la órbita de la Tierra. Estos son los que llamamos asteroides cercanos a la Tierra, o NEA, y a día de hoy hemos identificado más de 33.000 de ellos. 33.000 rocas en el espacio, muchas de ellas cruzando la trayectoria de nuestro planeta en órbitas que las acercan, a veces mucho, al lugar que llamamos hogar. Entre ellos, hay una categoría especial que debería hacerte reflexionar cada vez que mires al cielo nocturno. Se denominan asteroides potencialmente peligrosos, PHA por sus siglas en inglés. Son aquellos que se acercan lo suficiente a la Tierra, a menos de unos 7,5 millones de kilómetros, y son lo suficientemente grandes, con un diámetro superior a unos 140 metros, como para que no se pueda descartar por completo un impacto futuro. A día de hoy,
Hemos identificado más de 2.300 asteroides potencialmente peligrosos, 2.300 cuerpos rocosos conocidos en el espacio, cada uno de ellos un evento con el potencial de acabar con la civilización, cada uno siguiendo su propia trayectoria orbital precisa, gobernada por las frías e indiferentes matemáticas de la gravedad, sin tener en cuenta en absoluto el pálido punto azul que se encuentra en su camino. Ahora bien, quiero ser cauteloso en este punto. Quiero ser científicamente honesto con ustedes, porque eso es lo que se merecen. La gran mayoría de los asteroides cercanos a la Tierra no están en trayectoria de colisión con nuestro planeta. La mayoría pasará de largo sin causar daño alguno, pasando a millones de kilómetros de nosotros. Pero bastante bajo no es cero. Y cuando hablamos de un evento que podría matar a millones de personas, o miles de millones, o potencialmente a todos los seres vivos complejos de la superficie de este planeta, bastante bajo, se convierte en una cifra que no se puede ignorar. Dejadme daros una idea de la magnitud. Se estima que la roca que acabó con los dinosaurios, el impactador responsable de la extinción del Cretácico Paleógeno hace 66 millones de años, tenía un diámetro de entre 10 y 15 kilómetros aproximadamente. Impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, a una velocidad de unos 20 kilómetros por segundo. La energía liberada por ese impacto fue en equivalente a la de aproximadamente 1.000 millones de bombas nucleares detonando simultáneamente. En cuestión de horas, el lugar del impacto quedó envuelto en una tormenta de fuego que se extendió a lo largo de miles de kilómetros. En cuestión de días, una enorme nube de polvo, ceniza y roca vaporizada se extendía por todo el planeta, bloqueando la luz solar. En cuestión de semanas, las temperaturas globales comenzaron a descender en picado. En cuestión de meses, la fotosíntesis se había colapsado en gran medida en todo el planeta. En cuestión de años, la cadena alimentaria se había desmoronado de forma tan catastrófica que aproximadamente el 75% de todas las especies de la Tierra, de todas las especies de la Tierra, incluidos todos los dinosaurios no aviares, habían sido exterminadas. El océano hirvió en un radio de cientos de kilómetros alrededor del lugar del impacto. Las rocas fueron lanzadas en trayectorias suborbitales y llovieron de nuevo sobre todo el planeta, calentando la atmósfera al reentrar. Terremotos de una magnitud nunca antes vista en la historia de la humanidad sacudieron todo el planeta simultáneamente. Tsunamis de cientos de metros de altura arrasaron las cuencas oceánicas e inundaron las costas a miles de kilómetros del punto de impacto. Esto sucedió realmente. No fue un experimento mental. Fue un martes, hace 66 millones de años, en el planeta Tierra. Y el universo no ha cambiado desde entonces. Los asteroides siguen ahí fuera. La gravedad sigue funcionando de la misma manera. Las leyes de la energía cinética no han sido derogadas. Lo único que ha cambiado ahora es que estamos aquí y conocemos la amenaza. Segunda parte. Los que estamos vigilando. Permítanme presentarles algunos asteroides concretos, porque creo que es importante comprender que esta amenaza no es abstracta. Se trata de objetos reales con nombres reales, órbitas reales medidas y probabilidades de impacto reales y calculadas. Empecemos por Bennu. Bennu es un asteroide de aproximadamente 500 metros de diámetro, más o menos la altura del Empire State Building, desde la base hasta la antena. Es oscuro, más o menos esférico, y gira lentamente por el espacio en una órbita que lo acerca a la Tierra, aproximadamente cada 6 años. La nave espacial OSIRIS-REx de la NASA visitó Bennu, orbitó a su alrededor durante más de 2 años y recogió una muestra de material de su superficie, que fue devuelta a la Tierra en 2023. Sabemos mucho sobre Bennu, y lo que sabemos no es del todo tranquilizador. Los cálculos actuales otorgan a Bennu una probabilidad de aproximadamente 1 entre 1.700 de chocar contra la Tierra antes del año 2300. La ventana de impacto más probable es en septiembre de 2182, concretamente el 24 de septiembre de 2182, cuando Bennu pasará excepcionalmente cerca de la Tierra. Que realmente nos golpee depende de un fenómeno llamado efecto Yarkovsky, que es la fuerza sutil pero acumulativa que ejerce sobre un asteroide la forma en que éste absorbe la luz solar e irradia calor. Dado que Bennu es un objeto real,
tridimensional y térmicamente activo que gira en el espacio, no sigue una órbita newtoniana perfectamente calculada. Pequeñas fuerzas térmicas lo empujan, milímetro a milímetro, año tras año, ajustando lentamente su trayectoria de formas que son difíciles de predecir con precisión a escalas de tiempo muy largas. Si Bennu impactara contra la Tierra, la energía liberada equivaldría a unos 1.200 megatones de TNT, aproximadamente 80.000 bombas de Hiroshima. No sería un evento de extinción global, pero sería catastrófico. Si impactara en una ciudad, esta dejaría de existir al instante, y la región circundante quedaría devastada en un radio de cientos de kilómetros en todas direcciones. Si impactara en el océano, el tsunami resultante sería enorme, con el potencial de inundar las costas de cuencas oceánicas enteras, una entre 1.700. En términos de la vida cotidiana, eso suena poco. Probablemente no te preocuparías por probabilidades como esas en la mayoría de los casos. Pero piénsalo de esta manera. Si hubiera una probabilidad de una entre 1.700 de que la ciudad en la que vives quedara completamente destruida antes de que termine el siglo XXII, ¿te parecería eso tranquilizador? ¿Te parecería que no es nada? Y Bennu no está solo. Está Apophis. Durante unos años tras su descubrimiento en 2004, Apophis fue considerado uno de los asteroides más peligrosos conocidos del Sistema Solar. Los primeros cálculos orbitales le atribuían una probabilidad inquietantemente alta de chocar contra la Tierra, el 13 de abril de 2029. Durante un breve periodo, las probabilidades llegaron a ser de una entre 37. Los medios de comunicación de todo el mundo prestaron atención. Los científicos le prestaron mucha atención. Y luego, a medida que se recopilaron más observaciones y se refinaron los cálculos orbitales, se descartó el impacto de 2029. Apophis pasará cerca de la Tierra en 2029, pero lo hará muy cerca. Más cerca que muchos de nuestros propios satélites, lo suficientemente cerca como para que sea visible a simple vista mientras atraviesa el cielo. Una roca de 340 metros, moviéndose a unos 30 kilómetros por segundo, pasando a menos de 31.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Eso es más cerca que el anillo de satélites geoestacionarios que transmiten nuestras emisiones de televisión y nuestros datos meteorológicos. Y luego, hay una categoría de asteroides que, en muchos sentidos, es más aterradora que Apophis o Bennu. Son aquellos que aún no hemos encontrado. Tercera parte, aquellos de los que no sabemos nada. Aquí hay una cifra sobre la que quiero que reflexionen un momento. Estimamos que hay aproximadamente 25.000 asteroides cercanos a la Tierra, con un diámetro superior a 140 metros. Hasta ahora, hemos encontrado y catalogado unos 10.000 de ellos, lo que significa que hay aproximadamente 15.000 asteroides grandes cruzando la órbita de la Tierra que aún no hemos encontrado. 15.000 rocas potencialmente peligrosas en el espacio, algunas de las cuales pueden estar en trayectorias que las lleven a entrar en contacto directo con nuestro planeta, y no tenemos ni idea de dónde están. Esto no es un fracaso de la ciencia, es la realidad del problema de la búsqueda. El espacio es enorme, los asteroides son oscuros, e incluso con nuestros telescopios más potentes, detectar una roca oscura contra el fondo negro del espacio resulta extraordinariamente difícil. Estamos mejorando en ello, mejorando drásticamente, gracias a nuevos programas de prospección que escanean porciones más amplias del cielo con mayor frecuencia que nunca. Pero hay una categoría concreta de asteroides que siempre será más difícil de encontrar que el resto. Se trata de los asteroides que se acercan a la Tierra desde la dirección del Sol. Dado que nuestros telescopios solo pueden funcionar cuando miran en dirección opuesta al Sol, de lo contrario, la luz solar anula cualquier señal procedente de una roca lejana. Existe un punto ciego en nuestro cielo. Un asteroide que se acerque desde el lado diurno podría, en principio, aparecer casi sin previo aviso. Días, horas, quizás ninguna en absoluto. Esto es exactamente lo que ocurrió el 15 de febrero de 2013 sobre Chelyabinsk, Rusia. Una roca de 20 metros entró en la atmósfera terrestre a aproximadamente 19 kilómetros por segundo y explotó a una altitud de unos 30 kilómetros sobre la ciudad. La explosión, lo que se conoce como explosión aérea, liberó una energía equivalente a unos 500 kilotones de TNT. La onda de choque destrozó ventanas en un área de 7.000 kilómetros cuadrados. Más de 1.500 personas resultaron heridas por los fragmentos de cristal.
El suceso quedó capturado en docenas de cámaras de salpicadero, sistemas de vigilancia y teléfonos inteligentes. Un impresionante registro visual de lo repentina y dramáticamente que puede anunciarse el impacto de un asteroide. Nadie lo vio venir, ni un solo telescopio en la Tierra lo había detectado antes de que impactara. Venía de la dirección del Sol y llegó sin previo aviso, y el de Chelyabinsk tenía 20 metros de diámetro. Un error de redondeo, en términos de asteroides. Una piedrecita comparado con Bennu, un grano de arena comparado con la roca que acabó con los dinosaurios. Imagina el mismo escenario, pero con una roca de 140 metros de diámetro, o de 500 metros, o de 2 kilómetros. Cuarta parte, la física de la aniquilación. Quiero explicarles lo que ocurre realmente cuando un asteroide impacta contra la Tierra. No la versión cinematográfica, sin heroísmo dramático, música emotiva ni escapadas milagrosas en el último segundo. La versión real, la realidad física, geológica, atmosférica y biológica del impacto cinético sobre la superficie de un planeta. Usemos un ejemplo concreto. Supongamos que un asteroide de 1 kilómetro de diámetro impacta contra la Tierra. 1 kilómetro. Eso equivale aproximadamente a la longitud de 10 campos de fútbol americano colocados uno tras otro. No es el asteroide más grande que podría golpearnos, no es el asesino de los dinosaurios, es una amenaza de tamaño medio. Y esto es lo que ocurre. El asteroide entra en la atmósfera terrestre a una velocidad de entre 11 y 72 kilómetros por segundo. Tomemos 20 kilómetros por segundo. A esta velocidad, la fricción con la atmósfera comienza a calentar la superficie de la roca a miles de grados casi de inmediato. Pero una roca de 1 kilómetro tiene tanta masa, tanto impulso, que la atmósfera apenas la frena. A efectos prácticos, atraviesa la atmósfera en unos 2 segundos. Nadie en la superficie lo ve venir, no realmente. Quizás se vea un rayo de luz más brillante que el sol. Quizás se sienta una onda de presión, y entonces impacta. El impacto en sí mismo es casi imposible de imaginar. Cuando una roca de 1 kilómetro de diámetro golpea el suelo a 20 kilómetros por segundo, la energía cinética liberada es del orden de 47.000 megatones de TNT. Eso es más de 3 millones de bombas de Hiroshima. En la primera fracción de segundo, tanto la roca como un volumen considerable del suelo que hay debajo se vaporizan. No se funden, se vaporizan. Se transforman directamente de materia sólida en plasma y gas sobrecalentados, expandiéndose hacia afuera a velocidades supersónicas. En cuestión de segundos, se forma un cráter de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro. Pero el daño no se detiene en el borde del cráter, ni mucho menos. La onda de presión del impacto se propaga hacia afuera, a la velocidad del sonido y más allá. En un radio de varios cientos de kilómetros, la sobrepresión de la onda de choque es suficiente para derrumbar edificios, romper tímpanos y derribar a las personas. Los vientos impulsados por la onda de presión alcanzan velocidades de cientos de kilómetros por hora. En un radio de aproximadamente 100 kilómetros desde el lugar del impacto, la combinación de sobrepresión y radiación térmica es probablemente letal para la mayoría de los seres humanos desprotegidos. La bola de fuego se eleva por encima del lugar del impacto, alcanzando temperaturas de decenas de miles de grados. Esta bola de fuego irradia energía térmica hacia todas las direcciones. Si te encuentras a unos pocos cientos de kilómetros del lugar del impacto, el pulso térmico enciende todo lo que puede arder: bosques, edificios, tú. Y luego llega el evento sísmico, un terremoto equivalente a aproximadamente una magnitud de 8 en la escala de Richter. El suelo se ondula hacia afuera desde el cráter como la superficie de un lago al que le han lanzado una piedra. Si el asteroide impacta en un océano, y recuerda que los océanos cubren aproximadamente el 70% de la superficie terrestre, se genera un megatsunami. En el caso de un impactador de 1 kilómetro que golpee las profundidades del océano, la altura inicial de la ola cerca del lugar del impacto podría alcanzar cientos de metros. Las ciudades costeras de todas las cuencas oceánicas se enfrentan a muros de agua que llegan casi sin previo aviso. Pero incluso todo esto, la bola de fuego, la onda de choque, el tsunami, el terremoto, no es lo más peligroso. Lo más peligroso es lo que le ocurre a la atmósfera. Cuando el asteroide impacta, se expulsa una enorme cantidad de material hacia arriba, a la atmósfera y más allá. Las partículas finas, polvo, ceniza, roca vaporizada, entran en la estratosfera y se extienden por todo el planeta en cuestión de semanas. Este material bloquea la luz solar.
Y cuando la luz solar se bloquea, las consecuencias se propagan por toda la biosfera a una velocidad aterradora. Sin luz solar, la fotosíntesis se ralentiza. Sin fotosíntesis, el crecimiento vegetal se colapsa. Sin crecimiento vegetal, la red trófica comienza a desmoronarse desde la base. Los herbívoros mueren de hambre, los carnívoros les siguen. En el caso de un impactador de 1 kilómetro, los efectos atmosféricos son graves, pero no necesariamente significan el fin de la civilización a escala global. En el caso de un impactador de 5 o 10 kilómetros, como el que acabó con los dinosaurios, los efectos son catastróficos. El llamado invierno de impacto, que sigue a un gran impacto, podría durar años o incluso décadas, durante las cuales las temperaturas globales caen drásticamente, los sistemas agrícolas fallan en todo el mundo y la inanición se convierte en la principal causa de muerte humana. Esto no es ciencia ficción. Esto es lo que los registros geológicos nos dicen que ocurrió hace 66 millones de años. Las pruebas están por todas partes, si sabes dónde buscar. Hay una fina capa de iridio, un elemento raro en la Tierra pero común en los asteroides, que se encuentra en el mismo estrato geológico en todo el mundo, el llamado límite KPG. Hay cuarzo choqué, cristales minerales deformados por las presiones extremas del impacto, que se encuentra en todo el planeta. Hay una capa de esferulas, pequeñas cuentas de vidrio formadas a partir de roca vaporizada por el impacto y que luego se resolidificó al caer desde la estratosfera. Todo ello, en todas partes de la Tierra, en el mismo momento geológico. El universo dejó su huella, siempre lo hace. Quinta parte. El registro geológico del horror. Podrías pensar que el impacto de un asteroide capaz de alterar el mundo es un acontecimiento que ocurre una vez cada 1.000 millones de años, una casualidad inimaginable. Algo tan raro que preocuparse por ello es como preocuparse porque te caiga un rayo mientras te devora un tiburón. El registro geológico no está de acuerdo contigo. La Tierra cuenta actualmente con aproximadamente 190 cráteres de impacto confirmados. 190 veces en la historia de este planeta, una roca procedente del espacio impactó con la fuerza suficiente como para dejar una cicatriz permanente en el suelo. Y esos son solo los que aún podemos ver. La mayoría de los cráteres de la historia temprana del planeta han sido borrados por la erosión, la actividad tectónica y la lenta agitación geológica de un planeta vivo. Está el cráter de Vredefort, en Sudáfrica, de unos 300 kilómetros de diámetro, formado hace unos 2.000 millones de años. Se calcula que el impactador que lo creó tenía un diámetro de entre 10 y 15 kilómetros aproximadamente. ¿Te suena? Es más o menos del mismo tamaño que el que acabó con los dinosaurios. Hace 2.000 millones de años, algo más o menos equivalente al impactador del KPY golpeó lo que hoy es Sudáfrica. Está la cuenca de Sudbury, en Ontario, Canadá. Un cráter cuyo diámetro se estimó originalmente en más de 250 kilómetros, formado hace unos 1.800 millones de años. El impacto de Sudbury fue tan energético que derritió un vasto volumen de la corteza terrestre, formando los enormes yacimientos de níquel y cobre que han convertido a Sudbury en una de las regiones mineras de mayor importancia económica del planeta. No se trata de mitos antiguos. Son acontecimientos reales, medibles y confirmados científicamente. Grandes rocas han impactado contra este planeta muchas veces a lo largo de su historia, con consecuencias que van desde la devastación regional hasta la catástrofe global. Y los asteroides que los causaron no se anunciaron con antelación, no pidieron permiso, siguieron las leyes de la gravedad, indiferentes a lo que viviera en la superficie, y impactaron. Lo que esto significa, en la práctica, es que los impactos ocurren con una periodicidad geológica regular. Cuanto mayor es el impactador, más raro es el evento. Pero incluso los eventos más raros acaban ocurriendo. Un impacto capaz de causar devastación regional, algo del orden de unos pocos cientos de metros, ocurre, estadísticamente, una vez cada pocos miles o decenas de miles de años. Un impacto capaz de provocar una perturbación climática global, algo del orden de kilómetros, ocurre aproximadamente una vez cada pocos cientos de miles o millones de años. Un verdadero fin de la civilización, a la escala de lo que acabó con los dinosaurios, ocurre aproximadamente una vez cada 100 millones de años. Una vez cada 100 millones de años parece mucho tiempo, y lo es. Pero déjame preguntarte algo.
¿Cuánto es 100 millones de años dividido entre los aproximadamente 300.000 años de historia del Homo sapiens anatómicamente moderno? Aproximadamente un tercio del 1%. Llevamos aquí un tercio del 1% del tiempo transcurrido entre impactos con potencial de extinción. El reloj no se reinicia para nosotros. Al universo no le importa cuánto tiempo llevamos aquí. La cuenta atrás ya había comenzado cuando el primer ser humano alzó la vista al cielo nocturno y vio una mancha de luz moviéndose lentamente entre las estrellas. Parte 6. El día en que sucede. Déjame llevarte a un lugar concreto. Déjame llevarte al día en que ocurra. No es un día hipotético, es una reconstrucción real y física de cómo es realmente un gran impacto, desde el primer segundo hasta el último. Es una mañana cualquiera. La gente va al trabajo, prepara café, lleva a los niños al colegio. El asteroide no aparece en los datos de ningún telescopio, porque viene desde la dirección del Sol. A una altura de unos 80 kilómetros sobre la superficie, el asteroide entra en la atmósfera, pero esto carece casi por completo de importancia. La atmósfera a 80 kilómetros de altitud es tan fina que no ofrece prácticamente ninguna resistencia a algo con tanto impulso. A 30 kilómetros de altitud, la roca es una bola de fuego. La temperatura de la superficie ha superado los 10.000 grados. Una estela brillante de gas sobrecalentado, aire ionizado y roca vaporizada fluye tras ella. A 20 kilómetros de altitud, el estampido sónico llega al suelo antes que el impacto. Un sonido como si Dios se aclarara la garganta. Las personas que lo oigan y miren hacia arriba tendrán aproximadamente 2 segundos para ver lo que se avecina. En la superficie, el impacto no es un sonido, ni una imagen, ni una sensación. Es un acontecimiento tan instantáneo, tan catastrófico a nivel local, que la distinción entre la roca y el suelo deja de tener sentido. Ambos se convierten en otra cosa, un plasma, una explosión, una esfera de devastación en expansión. En los primeros milisegundos, el impactador y varios kilómetros cúbicos de suelo se vaporizan. El cráter transitorio alcanza su máxima profundidad en cuestión de segundos. En los primeros segundos, una enorme cortina de eyecta se eleva hacia el cielo. Rocas, polvo y material fundido son lanzados hacia arriba y hacia afuera. Parte de este material abandona por completo la atmósfera terrestre y entra en órbita. Otra parte cae de nuevo como una lluvia de gotas de roca fundida a lo largo de miles de kilómetros, provocando incendios lejos del lugar del impacto. En los primeros minutos, la onda de choque se expande hacia afuera a velocidad supersónica. Dentro de este frente de onda de choque, la presión del aire supera momentáneamente los límites estructurales de prácticamente cualquier cosa construida por los seres humanos. Los edificios no se derrumban, se desintegran. Si se trata de una ciudad, esta deja de existir en el tiempo que tardas en respirar. En las primeras horas, la columna térmica se eleva decenas de kilómetros hacia la estratosfera. Enormes cantidades de polvo fino comienzan a extenderse hacia el exterior a la altura de la corriente en chorro. En los primeros días, el material eyectado en la estratosfera comienza a distribuirse por todo el planeta. El cielo adquiere un aspecto rojizo y brumoso. Las puestas de sol son espectaculares y apocalípticas a la vez. En las primeras semanas, las temperaturas medias globales comienzan a descender. Las personas alejadas del impacto notan que el cielo tiene un aspecto diferente, que hace un poco más de frío de lo que debería, que la luz del sol parece tenue. En los primeros meses, los sistemas agrícolas muestran signos de estrés. Las regiones de cultivo del norte sufren heladas fuera de la temporada habitual. Las cosechas se pierden o se reducen drásticamente. En los primeros años, si el impactador fue lo suficientemente grande, la perturbación climática se agrava. Los sistemas alimentarios mundiales comienzan a resquebrajarse. Los precios suben. Los sistemas de distribución se ven sometidos a una gran presión. La estabilidad política en las regiones vulnerables se erosiona. Este no es el peor de los casos. Es lo que, según la física, sucedería. Cada paso de esta cadena de acontecimientos es físicamente inevitable, dadas las condiciones iniciales. Parte 7. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Aquí es donde la historia cambia. Por primera vez en los 4.500 millones de años de historia de este planeta, hay una especie que vive en la superficie y que conoce la amenaza, que entiende la física, que tiene la capacidad, quizás, de hacer algo al respecto. Somos la primera especie en la historia de la Tierra que, en teoría, podría evitar un impacto con potencial de extinción.
Y si realmente lo conseguiremos o no, es una de las preguntas abiertas más importantes de la civilización humana. El primer paso es la detección. No se puede desviar un asteroide del que no se tiene conocimiento. Por eso son tan importantes los programas de prospección. Programas como el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA y el Catalina Sky Survey, que escanean colectivamente el cielo y elaboran un catálogo de asteroides cercanos a la Tierra. Cada año, el catálogo crece. Cada asteroide recién descubierto que se caracteriza y se descarta como no amenazante es una incógnita menos, una catástrofe potencial menos acechando en la oscuridad. Pero la detección es solo el principio. Una vez que se encuentra un asteroide en trayectoria de colisión, hay que desviarlo. Y desviar un asteroide es uno de los problemas de ingeniería más difíciles a los que se ha enfrentado la especie humana. Existen varios métodos propuestos para desviar un asteroide. El más sencillo, conceptualmente, es el impactador cinético. Se construye una nave espacial, se apunta hacia el asteroide y se la hace chocar contra él a muy alta velocidad. La transferencia de impulso de la nave espacial modifica muy ligeramente la velocidad del asteroide. Si se hace esto con suficiente antelación, años o décadas antes del impacto previsto, ese pequeño cambio en la velocidad acumulado con el tiempo se traduce en un cambio en la órbita del asteroide lo suficientemente grande como para que éste pase por completo de largo de la Tierra. Esto no es teórico, de hecho, ya lo hemos hecho. El 26 de septiembre de 2022, la nave espacial DART de la NASA, la prueba de redirección de asteroides dobles, se estrelló deliberadamente contra un pequeño asteroide llamado Dimorphos. El impacto modificó el período orbital de Dimorphos en aproximadamente 33 minutos, una cantidad significativamente mayor que el mínimo previsto de 73 segundos. La prueba fue un éxito rotundo. Podemos desplazar asteroides, lo hemos demostrado. Pero aquí es donde la narrativa heroica empieza a chocar con una física incómoda. La prueba DART funcionó con Dimorphos, que mide unos 160 metros de diámetro. Los asteroides que suponen la mayor amenaza suelen ser mucho más grandes. Bennu mide 500 metros de diámetro. Apophis mide 340 metros de diámetro. Uno capaz de acabar con los dinosaurios mediría 5.000 metros o más. La cantidad de impulso que se necesita para cambiar la trayectoria de un asteroide más grande varía proporcionalmente a la masa, y la masa varía proporcionalmente al cubo del diámetro. Un asteroide con el doble de ancho tiene 8 veces más masa. Un asteroide con 10 veces más ancho tiene 1000 veces más masa. Para desviar un asteroide de 10 kilómetros utilizando un impactador cinético, se necesitaría una nave espacial 1000 veces más masiva que DART, o habría que impactarlo 1000 veces. Y se necesitarían años de aviso previo. Lo ideal serían décadas. Aquí está la limitación crítica. El tiempo de desviación lo es todo. Si mañana se descubre un asteroide en trayectoria de colisión y el impacto está a unas 6 meses de distancia, es casi seguro que sea demasiado tarde para desviarlo. Pero si se encuentra ese mismo asteroide 20 años antes del impacto, el problema se vuelve manejable. Un pequeño cambio de velocidad aplicado a tiempo produce un gran cambio de posición para cuando el asteroide alcance la órbita de la Tierra. Por eso son tan importantes los programas de prospección, no solo como ejercicios científicos, sino como primera línea de defensa en un sistema de protección planetaria. Cada hora de observación dedicada a buscar asteroides cercanos a la Tierra es una inversión en tiempo de aviso, y el universo, en su indiferencia, no se deja impresionar por nuestros plazos. Parte 8. La terrorífica aritmética de la ignorancia. Permítanme volver al momento presente, a esta noche, ahora mismo, mientras ven este video. Hay aproximadamente 15.000 asteroides cercanos a la Tierra de más de 140 metros que aún no hemos encontrado. Es casi seguro que algunos de ellos se encuentran en órbitas que los acercan a la Tierra. Una pequeña fracción de ellos, una fracción muy pequeña pero no nula, podría estar en trayectorias que los llevarán a entrar en contacto directo con la superficie de la Tierra, en el transcurso de los próximos 100 o 200 años. No sabemos cuáles, no sabemos dónde están esta noche, no sabemos cuándo, o si alguno de ellos saldrá de la oscuridad y se anunciará iluminando el cielo. Este es el hecho incómodo que subyace a la amenaza de impacto de asteroides. El peligro no proviene de los asteroides que conocemos. El peligro proviene de los que no conocemos. La roca de Chelyabinsk llegó sin previo aviso y medía 20 metros de diámetro. La devastación se midió en ventanas rotas y personas heridas.
Ahora imagínate eso a mayor escala. Una roca de 140 metros llegando desde la dirección del Sol con días de aviso. Una roca de 500 metros llegando con una semana de antelación. Una roca de 2 kilómetros que nadie vio porque estaba oscuro y venía de la dirección equivocada. ¿Qué harías? ¿Qué haría cualquiera? La respuesta sincera es no mucho. Con días de aviso, las opciones se limitan esencialmente a la evacuación de la zona de impacto. Si se sabe con suficiente precisión dónde se producirá el impacto como para saber qué zona evacuar. Con una semana, quizás se pueda hacer algo de planificación, pero ¿desviarlo? No, no se puede construir, lanzar y navegar ninguna nave espacial hacia una trayectoria de interceptación en días o semanas. Por eso los programas de vigilancia necesitan más recursos. Por eso el observatorio Vera Rubin es tan importante. Por eso misiones como DART no son gastos superfluos en el presupuesto científico. Son inversiones en la supervivencia de la civilización, y esto es lo que distingue al riesgo de impacto de asteroides de la mayoría de las demás amenazas existenciales. Es una de las pocas amenazas que, en principio, es completamente evitable. Un asteroide se rige por la física, sigue las leyes de la gravedad con una precisión perfecta y predecible. Si sabemos que se aproxima con suficiente antelación, podemos desviarlo. Podemos resolver este problema de forma completa y permanente con la tecnología que ya tenemos o que podemos desarrollar con una inversión modesta. Lo único que se interpone entre nosotros y la solución del problema es el tiempo, y la concienciación, y la voluntad política de tomárselo en serio. Parte 9. El peso del tiempo profundo. Quiero alejarme por un momento de los detalles técnicos y pedirles que sientan algo. Hace 66 millones de años, el ecosistema más complejo que la Tierra había producido jamás estaba vivo. La era de los dinosaurios, 165 millones de años de evolución, adaptación y desarrollo ecológico, había dado lugar a una biosfera de extraordinaria riqueza y complejidad. Herbívoros gigantes que arrasaban la vegetación en paisajes enteros, enormes depredadores en la cima de intrincadas cadenas alimentarias, criaturas voladoras que dominaban los cielos, reptiles marinos que dominaban los océanos, un mundo entero, en pleno funcionamiento, completamente ajeno a lo que se avecinaba. Y entonces llegó una roca del espacio, y todo ello, cada especie, cada ecosistema, cada hilo de ese tapiz de 165 millones de años se desmoronó. No lentamente, no gradualmente, de repente. En el transcurso de una vida humana tras el impacto, el mundo quedó prácticamente irreconocible. La red trófica se había cortado por la raíz, los organismos dominantes en tierra habían desaparecido, los océanos estaban alterados, los cielos estaban llenos de polvo. De esa devastación, a lo largo de decenas de millones de años, surgió un nuevo mundo. Un mundo de mamíferos y aves. Un mundo que, con el tiempo, dio lugar a algo sin precedentes. Una especie pensante. Una especie capaz de mirar al cielo nocturno y comprender, con precisión matemática, exactamente qué había destruido el mundo anterior. Una especie capaz de calcular trayectorias orbitales, diseñar naves espaciales y concebir la posibilidad de prevenir de verdad aquello que acabó con los dinosaurios. Esa especie somos nosotros, y nos encontramos posiblemente en el momento más importante de toda esta historia, el momento en el que una especie de la Tierra se vuelve capaz, por primera vez, de interrumpir el ciclo, de romper el patrón de impactos ciegos que ha moldeado la historia de este planeta durante 4.000 millones de años. De utilizar, de forma consciente y deliberada, la inteligencia que la evolución ha producido para proteger el mundo viviente de la indiferencia del cosmos. Es un momento impresionante para estar vivos, y es aterrador, porque también nos encontramos en el momento en el que podríamos fracasar, en el que las restricciones presupuestarias, las prioridades políticas y la simple tendencia humana a no preocuparnos por los acontecimientos de baja probabilidad podrían llevarnos a invertir menos de lo necesario en los programas de prospección, a retrasar el desarrollo de tecnologías de desviación, a asumir que, como no ha ocurrido nada en la historia humana documentada, tampoco nos ocurrirá nada en un futuro próximo. Esa suposición tiene un nombre. Se llama la falacia del jugador. El universo nos recuerda que no nos ha golpeado recientemente. El reloj no se pone a cero. Cada año que pasa sin un gran impacto no es un año de seguridad. Es un año más cerca del próximo gran impacto. Parte 10. Lo más importante por lo que nunca te has preocupado. Aquí
Hay una pregunta que quiero que te lleves contigo cuando termine este vídeo. ¿Por qué gastamos billones de dólares cada año en defensa militar, construyendo sistemas de armas diseñados para protegernos de otros seres humanos, de amenazas que creamos deliberadamente unos para otros, y en comparación, casi nada en defensa planetaria? En la protección frente a la única amenaza que realmente ha causado extinciones masivas en este planeta. La única amenaza que es indiferente a la política, con la que no se puede negociar, que no se puede disuadir y que, si llega, no perdonará a nadie, independientemente de la nación a la que pertenezca o de la ideología que profese. El presupuesto anual total de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA es de aproximadamente 150 millones de dólares. 150 millones. Estados Unidos gasta más que eso cada 12 horas en operaciones militares. El mundo gasta esa cantidad en defensa aproximadamente cada 90 segundos. No estoy planteando un argumento político, estoy planteando uno matemático. El coste previsto de un impacto de un gran asteroide no detectado y no desviado, medido en términos de vidas perdidas, infraestructura destruida y producción económica eliminada, es enorme, verdaderamente enorme. Billones y billones de dólares. Potencialmente, toda la riqueza y la infraestructura acumuladas de la civilización humana, y el coste de prevenirlo, de completar el catálogo de prospección, de desarrollar y probar tecnologías de desviación, de construir un sistema de alerta temprana digno de ese nombre, es, en comparación, insignificante. No es una ecuación difícil, es uno de los cálculos de coste-beneficio más claros de la historia de las políticas públicas. Y sin embargo, seguimos sin destinarle fondos suficientes, porque la amenaza no sale en los titulares a menos que haya una aproximación cercana de la que preocuparse, porque los plazos implicados no coinciden con los ciclos electorales, y porque la psicología humana no está bien preparada para evaluar sucesos de muy baja probabilidad y consecuencias muy graves. En este sentido, somos exactamente como los dinosaurios, no porque nos falte inteligencia, no porque nos falte capacidad, sino porque tener inteligencia y capacidad no es lo mismo que utilizarlas. Parte 11. El peso filosófico del cosmos. Permítanme concluir con esto. En algún lugar ahí fuera, en este mismo instante, hay una roca. Puede que sea pequeña, de unos pocos metros de diámetro, de unas pocas decenas de metros. O puede que sea grande, de cientos de metros, de kilómetros. Es oscura, porque la mayoría de los asteroides son muy oscuros, y gira lentamente en el vacío del espacio interplanetario, siguiendo los raíles invisibles de la gravedad trazados por el Sol y los planetas, con una precisión perfecta y sin prisas. Lleva siguiendo esos raíles desde hace millones de años. Quizá miles de millones de años. Se formó en los inicios del Sistema Solar, cuando el Sol era joven y los planetas aún se estaban formando a partir de nubes arremolinadas de gas y polvo. Ha sido testigo, a su manera, de toda la historia de nuestro mundo. El enfriamiento de la Tierra, la formación de los océanos, los primeros indicios de vida en los mares primitivos, los largos eones silenciosos de la existencia microbiana, la explosión de la vida multicelular, la era de los peces, la era de los anfibios, la era de los reptiles, la larga dinastía de los dinosaurios, la catástrofe que acabó con ellos, el auge de los mamíferos, la aparición de los grandes simios y, finalmente, en los últimos segundos, en términos cosmológicos, el surgimiento de una especie que sabe mirar al cielo y medir las distancias entre las estrellas, y nunca ha alterado su curso en respuesta a nada de esto. La primera bacteria fotosintética no la hizo desviarse. El primer pez que se arrastró a tierra firme no la hizo detenerse. El meteorito que acabó con los dinosaurios no tuvo ningún efecto en su órbita. Y nosotros, nuestras ciudades, nuestros satélites, nuestros telescopios, nuestras armas nucleares, nuestras naves espaciales, nuestras filosofías, religiones, sistemas políticos y revoluciones agrícolas. Para esta roca, que gira en la oscuridad en su antigua órbita, todo eso es invisible. No existimos. Hasta el día en que quizá lo hagamos. El universo es muy grande y muy antiguo. No tiene centro, ni borde, ni propósito, ni preferencia. Las estrellas explotan y mueren. Las galaxias chocan. Los agujeros negros consumen todo lo que cae a su alcance. Y en la delgada capa de aire, agua y roca, que rodea a un planeta de tamaño medio que orbita alrededor de una estrella corriente en el brazo exterior de una galaxia espiral,
Una especie de primata inteligente ha construido algo extraordinario. Una civilización, un corpus de conocimientos, una colección de arte, música, literatura, matemáticas y amor. Todo está aquí. Todo está en este único planeta. No hay copia de seguridad. No hay una segunda copia de la música de Beethoven, ni de las pinturas de Rembrandt, ni de los teoremas de Euler almacenados a salvo en otro lugar. No hay una versión redundante de la Gran Barrera de Coral, ni de la selva amazónica, ni del Serengeti. No hay una segunda Tierra esperando para acogernos si ésta se vuelve inhabitable. El asteroide no sabe nada de esto, no lo necesita. Nosotros somos los que lo sabemos. Nosotros somos los que comprendemos, por primera vez en la historia de este planeta, que la amenaza es real, que la física no es negociable y que la ventana de oportunidad para hacer algo al respecto no es ni infinita ni está garantizada. Nosotros somos los que tenemos que elegir, y quizá eso sea lo más extraordinario de este momento de la historia. No es que la amenaza exista, siempre ha existido, sino que, por primera vez, se conoce la amenaza, y al saberlo, tenemos una elección. Podemos mirar al cielo nocturno y ver esa mancha de luz moviéndose lentamente entre las estrellas, avanzando lentamente, inevitablemente hacia nosotros, y decidir que las probabilidades son lo suficientemente bajas, el plazo lo suficientemente largo, el problema lo suficientemente lejano como para que otro se encargue de ello, que las generaciones futuras se encarguen de ello. O podemos mirar hacia arriba y decidir que merece la pena tomarse en serio el hecho de ser la primera especie en la historia de la Tierra capaz de evitar su propia extinción por el impacto de un asteroide. Que el campo en verano, los pájaros en los árboles, el río sobre piedras lisas, los 4.000 millones de años de historia evolutiva que han dado lugar a todo esto, que todo ello merece la pena proteger. Al asteroide le da igual, pero a nosotros sí. Y eso, quizás, es lo único que importa. La Tierra ha sobrevivido a extinciones masivas en el pasado. La vida siempre ha encontrado la manera de continuar, de reconstruirse, de evolucionar hacia algo nuevo. Pero no hay garantía de que formemos parte de lo que perdure. No existe ninguna ley del universo que diga que la especie que fue la primera en comprender su propia extinción potencial sea también la que la evite. Eso depende de nosotros, de las decisiones que tomemos, de la atención que prestemos, de los recursos que destine a observar el cielo y a construir las herramientas que, si somos lo suficientemente sabios, afortunados y oportunos, podrían apartar la roca. El cielo nocturno es hermoso, las estrellas son hermosas, y en algún lugar entre ellas, siguiendo su antigua y inmutable trayectoria, hay una roca que no sabe que existimos. Mira hacia arriba, sé consciente del peligro, y decidan actuar. Espero que hayáis disfrutado de este video. Si es así, un me gusta y suscribirse ayudarían mucho al canal. Nos vemos la próxima vez.